La reproducción de las plantas. Escrito por Shelley C. Buchanan y con permiso de Teacher Created Materials Publishing. Crece una nueva generación. Todos los seres vivos, desde un caracol hasta un gorila, nacen y crecen. Y todos los seres vivos finalmente envejecen y mueren. Algunos viven por pocos días, como la mosca efímera. Otros viven cientos de años, como es el caso de un roble. Antes de morir, los seres vivos deben reproducirse para que la especie no se extinga. Al igual que los demás seres vivos, las plantas también deben reproducirse para sobrevivir. Hay más de 400,000 tipos de plantas en el mundo, pero todas se reproducen de dos maneras principales. Algunas plantas usan semillas. Otras plantas se reproducen mediante esporas. Las esporas son células de las plantas que crean nuevas plantas. Hay ventajas y desventajas en ambos tipos de reproducción, pero no hay duda respecto de que todos los seres vivos se benefician de tener plantas a su alrededor. Cuando de la vida en la tierra se trata, cuantas más plantas, mejor. La siembra de las semillas. Muchas plantas usan las semillas para producir la siguiente generación. Pueden parecer sencillas, pero las semillas son maravillosas. Una sola semilla contiene todas las instrucciones que una planta necesita para crecer y sobrevivir. Es posible que produzcan manzanos grandiosos o altísimas secuoyas, y todo eso te cabe en la palma de la mano. Las semillas son óvulos fertilizados. Contienen un suministro de comida y un embrión. Dentro del embrión se encuentran las primeras hojas y las raíces de la nueva planta. Una coraza gruesa llamada testa protege tanto el alimento como el embrión. En ocasiones, las semillas esperan un largo tiempo antes de crecer. Las condiciones deben ser las adecuadas. Las semillas deben esperar las temperaturas más cálidas o tal vez más humedad. Mientras tanto, el suministro de alimento nutre el embrión. Gimnospermas. Existen dos tipos de plantas que producen semillas, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas almacenan las semillas en conos. Los conos son la parte dura de la planta que está expuesta. Piensa en una piña de pino. La mayoría de las plantas son conos, también se denominan coníferas. La mayor parte de las coníferas son árboles, por ejemplo, los abetos, cipreses, pinos, cedros y secuoyas. Algunas de estas plantas aparecieron por primera vez hace cerca de 400 millones de años. Las coníferas producen conos macho y hembra. Los conos macho tienen brotes pequeños que vienen en una variedad de colores, entre ellos rojo, púrpura y amarillo. Los conos macho producen polen. El polen es el polvo fino que ayuda a generar plantas nuevas. Cuando piensas en conos, tal vez pienses en conos grandes y sencillos. Estos son los conos hembra. Hay escamas pegajosas que mantienen los óvulos en su lugar, adentro de los conos hembra. El viento lleva el polen desde el cono macho hacia el cono hembra. Cuando el polen llega a los óvulos, se crean las semillas. Este proceso se llama fertilización. Cuando las semillas se han desarrollado, son liberadas de los conos. Usualmente sucede cuando los conos caen al suelo. Posiblemente el viento sople las semillas o las altas temperaturas pueden agrietar los conos. Cuando las semillas son liberadas, necesitan suelo fértil para germinar. Luego, las semillas pueden comenzar a crecer y convertirse en una planta. Angiospermas.
El otro tipo de plantas que produce semillas se denomina angiosperma. La mayoría de las plantas del mundo son angiospermas. Estas plantas producen las semillas dentro de la flor y protegen las semillas dentro del fruto. Aunque a veces es difícil ver el fruto que la flor produce, todas las angiospermas producen frutos. Cuando las semillas son liberadas, germinan en el suelo. Luego crecen como las gimnospermas. Las plantas han usado este método de reproducción durante más de 135 millones de años. Las flores, frutas y semillas son las partes reproductivas de este tipo de planta. Muchas personas las comen y disfrutan de su dulce sabor. Observa con atención la próxima vez que comas fresas. Están cubiertas de pequeñas semillas. Las aves, los insectos y los mamíferos disfrutan de comer angiospermas. El poder de las flores. Las flores son atractivas. Tienen muchas formas, tamaños y colores diferentes. No solo son hermosas, sino también complejas. Las partes femeninas y masculinas trabajan en conjunto para crear las semillas que serán la siguiente generación de plantas. Polinización. La parte femenina de una flor se denomina pistilo. Usualmente se encuentra en el centro de la flor. Incluye el estigma, el estilo y el ovario. El pegajoso estigma está en la parte superior de la flor. ¿Por qué crees que el estigma está cubierto con una capa pegajosa? Porque así atrapa el polen. El estilo es la estructura intermedia, similar a un tubo, que conecta el estigma con el ovario. Allí se produce el óvulo. La parte masculina de la flor se denomina estambre. Allí es donde se produce el polen. El estambre tiene dos partes. La parte superior es la antera, que contiene polen. La parte inferior es el filamento. Es como un brazo que sostiene la antera en la flor. Una flor es polinizada cuando el polen de la antera llega al estigma. Pero, ¿cómo llega el polen masculino al estigma femenino? De manera similar a lo que sucede con las gimnospermas, el viento sopla el polen. La lluvia también puede mover el polen. Pero las angiospermas tienen otra ventaja. ¿Recuerdas los pétalos de colores brillantes que rodean a las plantas que dan flores? Pues bien, atraen insectos y otros animales. Estas criaturas transportan o mueven el polen. Las abejas y los colibríes se sienten atraídos por las dulces y hermosas flores. Recolectan el pegajoso polen en sus patas, mientras chupan el néctar de las plantas. Luego llevan el polen a la siguiente flor. Durante este proceso, el polen viaja de la antera al estigma. Las flores saben cómo atraer a los polinizadores. Los colores brillantes como el rosado, rojo, naranja y amarillo atraen a insectos y aves. Algunos pétalos están marcados con líneas brillantes. Otros tienen patrones únicos. Todas estas cosas permiten que las angiospermas sigan creciendo. Y el momento más importante se produce cuando se encuentran el polen y el estigma. Ese es el comienzo de la polinización. No todas las plantas tienen flores hermosas. Aún así, deben encontrar la manera de ser polinizadas. Estas plantas usan entonces el viento para polinizarse. No necesitan pétalos de colores para atraer a los animales. Sin embargo, necesitan producir mucho polen. ¿Alguna vez has notado las nubes de insectos que sobrevuelan las plantas? Esto sucede más a menudo en el verano. Muchos pastos, arbustos y árboles producen grandes cantidades de polen. Este polen es minúsculo y liviano, de manera que el viento puede trasladarlo cientos de millas desde la planta progenitora. El viento puede ser un polinizador complejo y no siempre confiable. A veces hay mucho viento. Otras veces no hay viento en absoluto. Además, el viento no siempre es preciso.
Es posible que el viento no aterrice en el estigma de la planta correcta. Por eso, estas plantas progenitoras deben producir una gran cantidad de polen. Deben aumentar sus posibilidades de reproducirse. Fertilización. La polinización es solo el primer paso en el proceso de la reproducción en una flor. Cuando el polen llega al estigma, todavía tiene que llegar al estilo. Sucede de forma natural. El polen tiene que llegar al ovario. El ovario es donde se formará la nueva planta. Cuando el polen llega al ovario, encontrará un óvulo. Cuando ambos se combinan, se lleva a cabo la fertilización y así nace la semilla. Los óvulos están almacenados en el ovario de la planta. Un óvulo tiene la mitad de material genético necesario para formar una nueva planta. Estos genes actúan como instrucciones que le dicen a la planta cómo crecer y sobrevivir. El polen tiene la otra mitad del material genético. Cuando un óvulo se combina con el polen, comienza a formarse la semilla. Tiene todas las instrucciones que necesita para convertirse en una planta adulta. Para algunas plantas, el proceso de fertilización solo toma unas horas. Para otras, como las orquídeas, el proceso es más largo. Dispersión de las semillas. Muchas semillas necesitan alejarse de la planta progenitora para sobrevivir. Necesitan encontrar el suelo que les permita crecer. Una pequeña área de tierra puede sustentar solo un número limitado de plantas. En cualquier lugar, el suelo, el sol, el agua y el suministro de alimentos son limitados. El esparcimiento de las semillas aumenta las posibilidades de que las semillas echen raíces y crezcan. Esto se denomina diseminación de las semillas. Las semillas se dispersan de diferentes maneras según el tamaño, la forma y la textura. Es un poco probable ver una gigantesca semilla de coco volando por el aire. Y si la ves, ten cuidado. Pero las livianas semillas de diente de león están diseñadas para volar por el aire. Flotan con facilidad en el viento hacia nuevos lugares. Parecen helicópteros en miniatura. Las semillas que viajan por el aire necesitan ser pequeñas y livianas. Las semillas de orquídea y amapola son muy pequeñas. Se sacuden de la misma fruta que las produce. Otras semillas están diseñadas para salir volando con la mínima ventisca. Las semillas de arce tienen forma de propulsor para poder volar. La lluvia, los arroyos y los ríos sirven como sistemas de transporte para algunas semillas. Por lo general, las semillas que viajan en el agua tienen una cubierta protectora a prueba de agua. Los cocos pueden viajar cientos de millas por el agua. Muchas de estas semillas tienen burbujas de aire que las mantienen a flote. Los animales también tienen una función en la dispersión de semillas. Las aves pueden recoger bayas y llevarlas lejos para tener un refrigerio saludable. Es posible que las aves escupan la semilla en nuevas tierras. En ocasiones, las aves y otros animales se comen las semillas. Muchas semillas tienen una cubierta protectora dura que protege la semilla. Incluso cuando las semillas son digeridas, se mueven dentro del animal y salen intactas. Las semillas están listas para crecer en suelo fértil. Las personas también transportan semillas. Las personas transportan semillas en la ropa. Algunas semillas tienen espinas para asegurarse de un aventón en la ropa o el pelaje. Estas espinas son la cobertura áspera que cubre la parte exterior de la semilla. Es probable que hasta se te enganchen en los calcetines. Dispersión de las esporas. Algunas plantas no tienen semillas. Entonces, ¿cómo se reproducen?
el musgo y los helechos son algunas de las plantas más antiguas de la Tierra. Por más de 300 millones de años se han reproducido sin usar semillas. Un helecho es una planta sin semilla. Se reproduce mediante las esporas. Primero produce los esporangios, que son estructuras que producen esporas. Los esporangios se pueden ver debajo de las hojas de la fronda. Liberan las esporas al viento. Una espora es una célula que puede hacer una nueva planta. Cada espora almacena el material genético de la planta. Las esporas se convierten en gametofitos. Desarrollan partes tanto femeninas como masculinas. Cuando la parte femenina es fertilizada, se convierte en un esporofito. Un esporofito maduro es un helecho y el ciclo continúa. Crece, crece, crece. Por más de 400 millones de años, las plantas se han reproducido con éxito. La próxima vez que estés al aire libre o en un jardín, presta atención a los tipos de plantas que te rodean. ¿Son gimnospermas con conos resistentes o son angiospermas con flores coloridas y hermosas? Examina las semillas y piensa en el camino que han recorrido hasta llegar allí. Esas semillas ayudan a crear nuevas plantas. Sin las plantas no existiríamos. Necesitamos plantas para sobrevivir. Igual que todos los seres vivos, las plantas necesitan reproducirse para sobrevivir. El viento, el agua, los animales y las personas desempeñan una función en el proceso. Así que la próxima vez que estés disfrutando de una refrescante limonada o un pastel de manzana, puedes agradecérselo a las plantas. Y con el conocimiento que tienes, podrás apreciar esa rebanada de pastel un poco más.